pueblo para la cual envié. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti primeramente dándote gracias, Señor. Dándote gracias porque hemos venido con sed y con hambre de ti, Señor. Hemos venido, Señor, sin poder ponerle precio, sin poder pagar tu precio, el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Con alegría venimos, Señor, en confianza, Señor, con toda la confianza que tiene un hijo, Señor, porque por la gracia somos tus hijos, Señor amado. Hemos venido con hambre, hemos venido con sed y seremos saciados, Señor. Te estamos buscando, Jehová, mientras pueda ser hallado, Señor. Te estamos llamando porque tú estás cercano. Hemos decidido, Señor amado, como pueblo escogido, separado y santo, dejar el camino del impío y dejar todos los malos pensamientos, Dios santo. Nosotros hemos decidido volvernos a ti, porque tú tienes misericordia, tú eres el Dios nuestro. Y tú, Señor, eres amplio en perdonar. Pero en esta hora también levantamos agradecimiento por cada palabra, Señor, que no solamente declara nuestro perdón, no solamente nos enseña y muestra tu amor, Señor, sino que aún así te has complacido en declarar palabras, Señor. Como la lluvia ha descendido y la nieve no volverá allá, sino que va a regar, y tu palabra ha regado cada corazón de los que estamos aquí y los que están a través de la pantalla, Señor, y los que han de ver este servicio luego, Señor. Estamos creyendo que tu palabra ha sido regada, Señor amado, en buena tierra, Jehová. En tierra que dará frutos, Señor amado. Un fruto agradable a ti, Señor, y agradable, Señor, al mundo, para que ellos también quieran venir a comprar, Señor, a venir a comer y a tomar, Señor, sin dinero, porque no hay dinero que pueda pagar el precio de tu sacrificio. Declaramos, Señor, que toda palabra que ha sido derramada sobre esta buena tierra y los que han de ser añadidos, Señor, ha de germinar y producir y dará otras semillas, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque ninguna palabra que tú has declarado, ninguna palabra que ha salido de tu boca, Señor amado, volverá atrás vacía. Cada palabra que has declarado, primeramente nos vamos a parar en la brecha. Primeramente nos vamos a parar en el lugar, Dios mío, para tomar lo que nos pertenece. Vamos a tener el corazón preparado, Señor amado, para creer en lo que tú has declarado y recibir lo que tú has dicho. Oh Jehová, primeramente haremos eso. Y luego, Señor, esperaremos, Señor, porque ninguna palabra que tú has declarado sobre las vidas de cada uno de los que estamos aquí, sobre las familias y las generaciones de esta casa y de tu casa y de tu iglesia universal, volverá atrás vacía. Por eso creemos en cada plan, por eso creemos en cada palabra profética que has declarado en tu palabra primeramente y luego a nivel personal, Señor amado. Hemos creído, Dios mío, que todo lo que tú has dicho, por cuando estamos en la postura y la actitud y las condiciones adecuadas para recibirlos, como hombres y mujeres, Señor amado, entendido de los tiempos, como oraba Delcy, Señor amado, entendido de lo que somos y dónde estamos y quiénes somos, por cuanto hemos entendido eso, Señor. Tu palabra no tornará atrás vacía, sino que hará aquello por lo cual ha sido enviada.
Por eso yo te creo, Señor. Por eso el pueblo presente te cree, Señor. No por lo que somos, sino por lo que tú eres, Señor. Y por lo que somos en ti, Señor. Porque sin ti nada somos y nada podremos hacer, Jehová, Dios mío. Yo le creo, Señor, a un Dios vivo y poderoso. Yo creo en la palabra que ha sido declarada sobre esta casa. Cada palabra que tú has declarado, Señor, se cumplirá, Señor, porque hay un pueblo que cree. Hay un pueblo fiel, Señor, y quizás hemos tenido, Señor, dudas o preocupaciones, o ocupaciones o momentos, Dios mío, en donde te hemos dicho, Señor, lo que tú has dicho. Pero volvemos y entendemos que tú eres un Dios justo, verdadero y no tienes sombra de variación. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que toda palabra que tú has declarado a nuestras vidas, a esta casa, Señor, se cumplirá. Por eso presentamos, Señor, los planes. Por eso presentamos cada propuesta establecida en esta casa, Señor. Una vez más te alabamos y te glorificamos. Te reconocemos y engrandecemos. Te damos gracias por contar con nosotros. Nosotros que somos humanos, seres imperfectos. Pero tú que has declarado la palabra, Señor, tú la cumplirás, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has dicho, Señor. Y tu pueblo aquí unido dice amén, Señor amado. Permite, Señor, que cada uno de los que se han añadido puedan, Señor, ser impregnados de tu palabra, impregnados de la visión, impregnados del propósito, del ADN, del destino de esta casa, y todos podamos caminar en una. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, toda la gratitud es para ti, Señor amado. Gracias por este tiempo de POA, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo de oraciones. Gracias por la adoración. Porque aquí están los verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por cada tiempo ante tu presencia. Ahora te pido, Señor y Espíritu Santo, por aquellos, Señor, que quizás no han entendido. Por aquellos, Señor, que están turbados, confundidos, cargados, Señor amado. Por aquellos que quizás, Señor, anhelan, Señor, porque lo anhelan, pero hay una carga y hay un peso que no es de ellos, Señor. Por eso yo levanto clamor en el nombre de Cristo el Señor. Y a esos yo le hablo a su espíritu, a su mente y a su corazón, y les digo que Dios te dice: ven, ven sediento y hambriento, ven sin dinero y come, ven sin dinero y toma, ven sin fuerzas y ven y confía que Dios está a tu favor. Yo declaro, mi Cristo, que cada uno de los hermanos que estén pasando por alguna situación, Señor amado, en esta hora reciben tu palabra, reciben tu invitación, reciben, Señor amado, tu amor. En esta hora reciben tu abrazo. En esta hora son cubiertos por la sombra del Omnipotente, por el abrigo del Altísimo. En esta hora, Señor, con tus alas tú los cubrirás, Señor, y en ti estarán seguros. Por eso declaro que toda carga que no es tuya,
carga que no proviene de ti, porque la tuya es ligera, sea removida. Y aquellos que necesiten entregar, Dios mío, en esta hora, Señor, en esta hora puedan entregarte lo que no les pertenece, Señor amado. En el nombre de Cristo, Señor. Y luego puedan venir, tomar, comer. Puedan venir y creer, puedan venir y confiar que aún para ellos hay una palabra, Señor, que ha de dar fruto, que ha de germinar, que ha de producir y que va a dar más semilla en el nombre de Jesús. Así que te doy gracias, Padre Santo, por la liberación emocional y espiritual y física de aquellos hermanos, Señor amado, que por las razones que sean, Señor amado, están cargados, Señor. Te doy gracias por su liberación en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias. Declaro en el nombre de Jesús que le fue cambiado todo manto de luto por óleos de alegría, por óleos de alegría, por óleos de alegría, por óleos de alegría, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre Santo. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Amén y amén. Y a ti nada te faltará, y a ti nada te faltará. Soy quien te guía a lugares de verdes pastos. Soy quien te guía y te hace descansar. Y el Señor es tu pastor, y
a ti nada te faltará, y a ti nada te faltará. Y aunque pase por el valle, 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 no temeré, no, porque sé que nada me faltará, a mí nada me faltará. El Señor es tu pastor, y a ti nada te faltará, y a ti nada te faltará. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, Padre amado, porque sabemos que tú eres, Señor, nuestro Dios. Porque tú eres, Señor, nuestro fiel amigo, Padre amado. Que aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno, Padre amado. Porque tú estarás con nosotros, Padre amado. Y tu palabra infundirá aliento, Señor. Porque tú eres el que preparas las mesas, Señor. Tú eres el que aderezas las mesas delante de nosotros en presencia de aquellos que nos angustian, Padre amado. Tú preparas las mesas, Señor. O tú preparas, Señor, el banquete frente a aquellos que nos quieren hacer daño, que nos quieren hacer mal. Porque tú, Señor, Padre amado, tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres aquel que pelea por nosotros. O tú eres el ungido del Señor. Tú eres el ungido del Señor. Jesús. Jesús. Yeah. Levanta tu mano, iglesia, y dale tu mejor adoración por un momento al Señor ahí. Y dile: Señor, yo confío, Padre amado, en tu cobertura. Yo confío, Señor, en tu providencia. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres el ungido. Yo sé que tú eres aquel que ha de venir. Gracias porque tú me has ungido, Padre amado, y has derramado aceite sobre mi cabeza, y mi copa, Señor, hoy está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, Padre amado, me seguirán, Señor. Nos seguirán, Señor. El bien, el bien, el bien y la misericordia. El bien y la misericordia me seguirán, Señor. Me seguirán, Señor. Ciertamente, ciertamente, el bien, el bien, el bien me seguirá, Señor. Me seguirá, Señor. Y lo más lindo es que moraremos, Señor, en tu casa todos los días de nuestra vida. Señor, gracias porque aquí moraremos. Aquí perseveraremos en tu presencia, Padre amado. Oh, gracias, Padre amado, por tu Espíritu. Oh, gracias, Señor, porque tú eres aquel que lo llena todo en todo. Oh, tú eres aquel, Padre amado. Oh, tú eres aquel que ha abierto camino. Tú eres aquel que sigue operando. Tú eres aquel que sigue trabajando. Tú eres aquel que nos guarda. Tú eres el Elión. Oh, tú eres el Shaddai, Padre amado. Oh, tú eres nuestro refugio, Padre amado. Bienaventurados aquellos que escuchan tus palabras. Bendecidos son aquellos que ponen en práctica tu palabra. Oh Señor, cuánta bendición,
cuánto amor, Señor, cuánto gozo hay en tu presencia. Oh, inúndanos, Señor. Queremos sumergirnos, queremos nadar en tu presencia. Oh, llénanos, Señor Jesús. Oh, llénanos, Señor Jesús. Glorifícate, 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 Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras fallas. Oh, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Tú te perfeccionas, tú te perfeccionas, tú te perfeccionas, Jesús. Gloria, gloria, gloria al Maestro. Gloria al Maestro. Gloria al que viene, gloria al que es por los siglos de los siglos. Oh, tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el todopoderoso, tú eres el que ha de venir, Padre amado. Tú eres la promesa viviente, oh, tú eres nuestro aceite, tú eres, 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 Señor, tú eres, Señor, tú eres, Señor. Gloria, 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 gloria a ti, oh Maestro bueno. Aguardamos tu venida, oh Señor Jesús. Aguardamos tu venida. Aguardamos tu venida. Tú eres el digno. Tú eres el digno, Jesús. Aguardamos tu venida. Aguardamos tu venida. Tú eres el digno, Señor. Tú eres el digno, Jesús. ¿Qué tal si tú le dices: aguardamos tu venida? Aguardamos tu venida. Tú eres el digno. Tú eres el digno, Señor. Aguardamos tu venida. Aguardamos tu venida. Tú eres el digno. Tú eres el digno. Yo no sé para quién es la palabra, pero sabes que el Señor te dice: hoy me presento ante ti y remuevo toda marca del pasado. Hoy vengo a sanar tu corazón de todo aquello que pudieron haberte hecho. Hoy yo vengo a sanar a todos aquellos recuerdos que te han detenido hasta hoy. Vengo a sanar a tu mente. Hoy yo vengo a sanar tu corazón. Hoy vengo como óleo de gozo sobre tu vida y te digo: piérdete en mí, sumérgete en mi presencia, porque yo soy el que soy. Yo soy el suficiente. Yo soy el que te guarda. Yo soy el que te cuida. Yo soy el que te guarda. Yo soy el que te cuida. Yo soy tu plenitud. Yo soy tu llenura. Yo soy quien te ha guardado en los momentos más difíciles, quien te ha sostenido en los momentos de más desesperación y angustia en tu vida. Yo soy y he venido a sanarte. He venido a sanar tu corazón. He venido a sanar las heridas del pasado, te dice el Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por tu presencia, Jesús. Señor, gracias, Jesús.
una bendición poder estar aquí hoy. Queremos saludar a otros hermanos que están con nosotros conectados. Les bendecimos. Mi papá decía que a la falta de pan, galleta. ¿Usted nunca ha oído eso? ¿Se acuerda de eso, Gilbolo? A la falta de pan, galleta. Pues a la falta de poder estar presencial, conéctate. Conéctate. Y reconocemos los hermanos que están conectados. Tenemos a Mary, hoy los voy a mencionar rapidito. A Mary, tenemos a nuestra hermana Gloria. Espero que don Papo esté al lado de ella. Si no, búscalo. Agárralo y ven, siéntate aquí, Papo. Tenemos a Evelyn Fargas, Evelyn Gómez, familia Berríos, ese es Melvin y Nínive y compañía. Gustavo, Héctor Trujillo. Tenemos a Londra, a Jason, a Yailin. Entiendo que este es Gina, pastora Gina, Juan Daniel. Tenemos a Katy, esperamos que Nato también esté a tu lado, amén. Si no, agárralo. Y a Dylan. Tenemos a Lisette, así que Jorge acaba de salir, así que es Lisette. Tenemos a Moti, Mrs. González, esa es Ibis y compañía, los Arevalitos. Nidia Fire, oye, se quedó bautizada así, esa es la que está a fuego. Nidia Pérez. Tenemos a Noeli, la novia de Joel. Tenemos a Norma y tenemos a alguien que por lo menos aquí aparece como Patricia González. Dios te bendiga, Patricia. Eres un propósito de Dios. Tenemos aquí, déjame ver quién más. Déjame ver, Patricia. Y tenemos a Puro, nuestra amada Puro. A los RR, Rafael y Raquel. Rosita Valentín. Así que Dios te bendiga, Rosita y Ángel Martínez. Tenemos a nuestra hermana Susana, hermosa Susana. Tenemos a Vico. No sé quién es Vico. ¿Ah? Es Vivian. Vico. Vivian Coto. Yo decía, Vico sí se conectó. No, es Vico. Vivian. Wanda Batine y nuestra hermana Yolanda, que están en victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gracias por las oraciones que se han levantado? Dime, amor. Ok. Patricia, la mamá de Jason. Sí. Bendiciones, son un propósito de Dios. Y José, qué bueno, qué bueno. Pues mira, hoy, no sé los que experimentaron esto, pero una vez entró, primero que entró por ahí fue Julio, con ese gozo y testificando del Señor. Y ha sido un ambiente bien lindo de oración, bien tremendo. Gracias a los ministros que tomaron lugar, a nuestra hermana Dercy, pastora Diana y aquí Josué. Gracias por la palabra, solamente Dios sabe, ¿verdad? Esa palabra que Él trajo y compartió, impartió. Y que ciertamente el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Damos la gloria al Señor. Nos gozamos de estar en su casa. Abrimos el foro a los que están conectados si hay alguna petición. No sé si habrá alguna petición, aunque la pastora Diana hoy nos cubrió a todos con sus oraciones. Ella hizo un recogimiento ahí poderoso. Pero de haber alguna petición, no se vaya de aquí. Al terminar la reunión retomamos un momento de oración y nos aseguramos de cubrirnos. Carmelo, Dios te bendiga. Te vi por ahí. Carmelo es un querendón de aquí. Carmelo es una columna. Tantos años que lleva aquí en la casa del Señor. Decir, reconocer nuestra casa y reconocer a Carmelo. Lo amamos y lo honramos. Y hay que agarrarse de ese hombre que está fuerte y vigoroso. Carmelo, con mucho amor y respeto, ¿cuántos años tú tienes? 80, ponte de pie y haz así como tú haces. 83, fuerte y vigoroso. Esa es la gracia y la virtud del Señor. Amén. Pero vamos a la palabra. Si quieres, Josué, puedes bajar. Te quieres quedar como tú guste, ¿ok? Está en tus manos. Estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Rápidamente voy a repasar este punto. Estamos hablando de una iglesia de pacto. Estuvimos considerando una presentación el miércoles pasado. Y al hablar de una iglesia de pacto, es una iglesia que es intencionada y proactiva. Eso es lo que queremos. Que la iglesia vaya respondiendo a lo que es ser
como una iglesia de pacto, una iglesia que sea intencionada, proactiva, respondiendo al hoy de Dios, la iglesia de hoy. La iglesia de pacto responde al hoy de Dios, siendo una iglesia intencionada, por tanto proactiva y enfocada, y estamos respondiendo al diseño establecido y manifestado en las Escrituras. Dentro de la proactividad estamos considerando estos 3 elementos fundamentales y esenciales para la iglesia de pacto, que es proactiva, y estamos hablando de lo que es la oración, la palabra y Espíritu Santo. La base escritural de ese pensamiento está en Hechos 4, 23 al 31, resaltando el verso 31. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la iglesia que es proactiva e intencionada. Así, el punto que estamos hablando es de la palabra. Estuvimos considerando el Salmo 19, viendo las obras y la palabra de Dios. Y hablando de la palabra, tuvimos en el slide número 9, la palabra declara, afirma, revela por sí misma ser la palabra de Dios. Eso fue lo que estuvimos hablando el miércoles pasado. Estuvimos considerando varias escrituras de referencia. Tú estás en POA. Es la presentación del miércoles pasado. Si no, no hay problema. ¿Amén? La Biblia declara, afirma, revela por sí misma ser la palabra de Dios. Estuvimos considerando 2 de Pedro, Romanos, 2 de Timoteo, y hablamos de lo que escrito está. La palabra establece que Jesús mismo respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno es eso, me encanta esa expresión, y más aún cuando Jesús lo toma como referencia de lo que fue establecido y registrado en Deuteronomio. La palabra de Dios permanece para siempre y tiene cumplimiento. Estuvimos considerando unas escrituras con referencia a esto. Iba a repasar los últimos slides, pero déjalo, lo brincamos. No, porque voy a entrar a lo que quiero dar hoy. Tan santita, tan diligente. Lo que iba a repasar, pasa al slide número 12. Al finalizar este término de clase en noviembre, todas estas presentaciones que yo las traigo por cantito, las voy a consolidar y se las voy a enviar, ¿ok? Hay clases que no están en la presentación, que no he preparado presentación, como por ejemplo hoy. Ajá, que mire aquí. No, es que allá me mandan señales, yo soy mala de lejos, entendiendo. Sebastián me dijo algo y Ana me dice que no le haga caso, que chequeara aquí algo. A ver. Amén. Perfecto. ¿Me lo acuerdas al final? Estaremos orando por esto. ¿Me lo acuerdas? ¿Ok? Sí, vamos a orar por eso, Alondra. Hermosa puchuquita del Señor. Te amamos. Qué linda. Esta es Alondra, la de Ana, no Alondra la que está aquí, la de ella. Y el artículo número 2, que ¿están ahí? Ok. Nosotros como iglesia tenemos nuestro credo, ¿verdad? Y nuestras normas que están establecidas, ¿verdad? Como iglesia. Y tenemos como referencia lo que es el artículo 2 de nuestro estatuto como iglesia local. Y nosotros tenemos nuestro credo en el cual establecemos que nosotros, la iglesia Jesucristo Reina, proclamamos y creemos que la Biblia, digan conmigo, Biblia. La canción. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En ella Dios y su voluntad es revelado. Sin adulteración de ninguna clase, la palabra de Dios es infalible e inmutable. Es el manual es el manual de la vida, nuestra única fuente de autoridad de toda regla de fe y conducta. Eso está en nuestro credo y eso es lo que estamos establecidos aquí como iglesia. También establecemos que la Biblia, que es la palabra de Dios, es el conjunto de los libros canónicos comprendidos en el Antiguo y Nuevo Testamento, recogidos dentro de los 66 libros llamados la Biblia, que representa la única palabra escrita del Dios viviente,
guardando una relación perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Están todas esas referencias. Y los evangelios y el libro de los Hechos muestran lo vital de la palabra de Dios en Jesucristo y en su iglesia. Cuando estudiamos los evangelios, vemos cuán vital fue la palabra en el ministerio de Jesucristo, quien es el verbo encarnado. La misma palabra. Vemos cómo la palabra fue vital en el ministerio terrenal de Jesucristo y cómo queda establecida para con la iglesia la palabra del Señor. Esto quiere decir que la iglesia de Jesús no puede operar ni funcionar sin la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestro manual, la palabra del Señor nos rige, nos instruye, nos enseña, nos capacita por el Espíritu y la vida que carga ella misma. Y eso es lo que le da vida a lo que es que la iglesia sea la voz profética de Dios. Mira que está a tu lado ese hombre, esa mujer, una voz profética de Dios a la luz de la palabra. Cargamos la palabra profética más segura que las Sagradas Escrituras. Así que la palabra fue parte vital de la iglesia primitiva y debe ser también de la iglesia de hoy. Hoy vamos a continuar entonces hablando un poquito más de la palabra del Señor. Vamos a usar las Escrituras, no vamos a tener nada proyectado. Amén. Y vamos a ir a lo que es considerar la palabra del Señor. Estuvimos viendo, ¿verdad? El miércoles pasado que repasamos lo que es la palabra de Dios en el concepto general. Pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el ministerio de la palabra. Esto lo hemos hablado en otro momento, lo hemos señalado. Pero la Biblia habla de lo que es un ministerio que se reconoce como el ministerio de la palabra del Señor. Así que el oficio, la palabra es un oficio, es una función, es un ministerio que se realiza en y a través de la iglesia. Quisiéramos considerar Hechos capítulo 6, verso 4. Es la base escritural, el ministerio de la palabra. Vemos como los apóstoles, la iglesia que está establecida, ya bautizada por el Espíritu Santo, llena de Dios, llena de su Espíritu, con denuedo, con pasión, con unción. La iglesia se estaba multiplicando, crecía la iglesia y crecía la palabra y trajo mucha demanda. ¿Y cuántos saben que la iglesia ejerce funciones diversas para atender al pueblo? ¿Amén? La iglesia está para servir, para guardar, cuidar, darnos cobertura, para tocar la comunidad, para tocar la humanidad, hacer ese servicio social o ese bienestar social, levantar el testimonio, ¿verdad?, de que el Señor alcanza a los necesitados, etcétera. Hay muchas cosas que la iglesia hace, pero hay unas cosas que son fundamentales y a él que apela aquí los apóstoles diciendo, Hechos 6, verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dejando entender que en medio de todas las cosas que hay que hacer, necesitamos gente que podamos colaborar para no abandonar lo esencial, lo vital, lo fundamental de la iglesia, que es la oración y la palabra. Cuando nosotros a veces observamos, tenemos que tener mucho cuidado, porque en medio del afán de la vida y a veces en medio de la agenda ministerial, nos podemos envolver en lo que son los asuntos de la obra del Señor y abandonar lo que son los asuntos del Señor de la obra. Y esto requiere siempre, la iglesia siempre tiene que velar por lo que es la oración y la palabra. Dice aquí la versión traducción lenguaje actual, hay varias versiones extraordinarias que nos dejan un poquito más claro ese pensamiento de Hechos 6:4 y dice, nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de lo que es la oración y anunciar el mensaje de salvación, que es el ministerio de la palabra. Así que algo que vemos en ese escrito de Hechos capítulo 6 del 1 al 6, cogimos el último versículo para establecer el pensamiento de cómo dice la versión Reina Valera y cómo dice varias versiones, lo que es expresar y decir y el ministerio de la palabra. Así que los apóstoles están reconociendo un ministerio de gran responsabilidad que no se puede abandonar por ninguna razón. Puede haber necesidades, puede haber cosas que hacer, pero esto no se puede abandonar. ¿Por qué? Porque nos secamos. Porque eso es lo que le da vida a la iglesia, el espíritu de la palabra y de la oración. Y los apóstoles reconocen el ministerio de gran responsabilidad que no se puede descuidar, que no se puede abandonar, que no se puede sustituir por nada y que se tiene que velar y cuidar por hacerlo.
porque la palabra y la oración son la vida de la iglesia. La salud y el crecimiento espiritual de la iglesia se sostiene y se recibe a través de la relación o la comunicación de Dios con Dios a través de la oración y a través de lo que es la instrucción de la palabra, sin olvidar que la palabra no es logo solamente. Tú recibes conocimiento, pero la palabra es rema. Y Jesús establece que sus palabras son espíritu y vida. Y las palabras que yo les he hablado no son cualquier palabra, son espíritu y son vida, el Señor estableció. Así que por ninguna razón podemos dejar de hacer, por hacer otras cosas o otros asuntos importantes y necesarios, entrar al extremo de lo que es abandonar, repito, el ministerio de la palabra. Así que los ministerios son importantes, las tareas de la vida son importantes, todo hay que hacerlo sin olvidarnos de la importancia de la oración y el ministerio de la palabra. Así que algo que nos deja saber entonces los apóstoles que ellos establecen y han entendido bien al respecto de lo que darle prioridad a esto. Esto va alineado cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas que son naturales serán añadidas. Cuando dan gracias al Señor por eso. Cuando vemos lo que es el ministerio de la palabra, si vemos traducciones de la Biblia, nos van a llevar a versiones en las cuales nos describe de cierta manera que el ministerio de la palabra es como el ministerio que tiene la gran responsabilidad dada por Dios de nosotros enseñar, discipular, capacitarnos, entrenarnos, ser transformados, poder anunciar, proclamar, por tanto, y predicar esta palabra, de lo que es recibir la palabra y que la palabra esté en nosotros y nosotros estemos en la palabra, como Juan 15 registra que el Señor nos dijo. Amén. Por lo tanto, el ministerio de la palabra está ligado en lo que nosotros cumplir nuestra misión. La misión se cumple porque tenemos que la palabra. No vamos y llevamos un mensaje que no es nuestro. El mensaje que llevamos es el mensaje del Señor. Así que el ministerio de la palabra es muy importante porque esto requiere darle honra, honrar la palabra. Yo tengo que honrar la palabra. Yo tengo que validar la palabra. Y yo honro y valido la palabra con el proceder de mi obediencia a la palabra. O sea, yo le tengo que dar importancia a la palabra de Dios, a este sagrado libro. Y cuando hablo del libro, no hablo de lo que es lo físico, sino de lo que implica la palabra que está escrita, que es espíritu y es vida. Y yo tengo que validarla a través de lo que es honrar y obedecer la palabra del Señor. El Señor mismo establece y dice Juan capítulo 14, verso 15. Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes me aman a mí, deben guardar mis mandamientos. O sea, deben guardar mis palabras. Así que el testimonio de nuestras vidas sometidas al señorío de Jesucristo es cuando yo honro, obedezco y valido su palabra. En momento dado registra los evangelios que también el Señor trajo un señalamiento, porque la religión era tal y las costumbres y las tradiciones eran tal que a causa de sus costumbres, sus tradiciones, invalidaban la palabra del Señor. Y el Señor le dice, ustedes han invalidado la palabra con sus costumbres, con sus tradiciones. Pero Jesús nos dice, si ustedes me aman, guarden mi palabra. Así que algo que nosotros tenemos que apreciar y valorizar es un libro que podemos cargarlo, ¿verdad? Como un libro físico o nuestra Biblia digital. Pero esto es una cosa que se tiene que vivir y tomar ¿dónde? En el corazón. Por eso yo expresaba los otros días, me encanta cuando el salmista expresa y dice, yo amo tu palabra. Esto hay que amarlo. Amar la palabra del Señor. Y a veces decimos, ¿cómo yo puedo amar la palabra? Se ama la palabra. Porque si yo amo a Cristo, amo su palabra. Amén. Narra el libro de los Hechos, ¿verdad? El ministerio de la palabra. Y dice que el ministerio de la palabra del Señor crecía. Hace esa expresión, que el ministerio de la palabra crecía. ¿Han leído eso? Cuando la Biblia registra que el ministerio de la palabra crecía, se desarrollaba, se expandía. Y lo vemos, ¿verdad?, como establece que crecía la iglesia en discípulos, pero que también menciona que la palabra del Señor crecía. Estas citas entonces están encerrando, y las vamos a ver unos ejemplos ya mismo, un tiempo, ¿verdad?, donde de años entre uno al otro, según el tiempo iba pasando en la obra del Señor, iba creciendo la iglesia, se añadían más discípulos, pero el testimonio era porque la palabra del Señor, ¿qué hacía? Crecía. O sea que en la señal y la indicación de cómo está creciendo la palabra es cuando vemos cómo están creciendo los discípulos. Porque los discípulos dan testimonio
de lo que es validar la palabra del Señor. Así que la iglesia crecía y el ministerio de la palabra juntamente crecía. La palabra del Señor de una manera extraordinaria se seguía expandiendo el mensaje, se seguía corriendo el mensaje, el ministerio seguía tomando reconocimiento, el ministerio de la palabra, y provocaba así, ¿verdad?, esa continuidad de crecimiento, siendo difundido totalmente lo que es, ¿verdad?, el mensaje del Señor. Según crecía el ministerio de la palabra, así crecían los discípulos y por tanto así crecía la iglesia. Busquemos en la Escritura Hechos capítulo 6, verso 7, Hechos capítulo 12, verso 24 y Hechos capítulo 19, verso 20. Hechos 6, 7, 12, 24, 19, 20. Vamos a buscar esas tres referencias, cómo establece que el ministerio de la palabra o que la palabra crecía. Amén. ¿Qué dice ahí? Léanlo conmigo. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué tremenda expresión, ¿verdad? Dice que la palabra del Señor crecía y por tanto, ¿qué crecía? El número de los discípulos. El número de los discípulos, o sea, que crecía la palabra del Señor, el mensaje se difundía, se extendía y por tanto el número de discípulos o de seguidores del Señor seguían aumentando. Esos cristianos creyentes se multiplicaban, aumentaban, crecían a causa del ministerio de la palabra. Hechos 12, 24. Léanlo conmigo. Pero la palabra del Señor crecía. Una vez más, la palabra del Señor. O sea que esa palabra, el mensaje se extendía y era anunciado por todas partes, por tanto esa palabra crecía y se multiplicaba, se expandía. Qué tremendo, ¿verdad? Reconocer el crecimiento de la palabra. Seguía extendiéndose, había nuevos creyentes, nuevos discípulos. La iglesia seguía creciendo. En Hechos 19, 20, Hechos 19, 20. Vamos a leerlo también. Léalo conmigo. Así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Una vez más, ¿cómo dice? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que el mensaje del Señor seguía creciendo, se hacía más fuerte, más poderoso el mensaje o lo que es la palabra del Señor. Amén. Así que damos gracias, Señor, porque vemos que algo fundamental y esencial nosotros lo tenemos, que es la palabra de Dios. Qué bueno, hermano, hay que apreciar nosotros poder tener la Biblia y poder tenerla como es. Hay lugares donde le es prohibido la palabra del Señor. Le es prohibido la palabra del Señor. Compartir el testimonio, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en eso, pero hay lugares donde la gente cogen un capítulo, una hojita y eso se lo memorizan. Porque es lo que tienen de la palabra del Señor. Si ustedes le quitaran la Biblia, ¿qué capítulo, qué página usted arrancaría? A ver, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Con qué porción tú te quedarías, Rosita? Cheo, dime. Alessandra. Si te van a quitar la Biblia, dices, no, pero déjame esto. No te puedes quedar con toda la Biblia. ¿Con qué porción te quedarías? ¿Con cuál tú te quedarías? Segunda de Corintios 2:14, porque ¿qué dice? Dice que gracias a Dios que por medio de él Cristo nos lleva triunfante y nosotros, estoy parafraseando, Ajá. y nosotros nos convertimos como esa fragancia que Así. esparce como parte del conocimiento de Cristo A todo lugar. Amén. Segunda de Corintios. Alice, ¿qué tú dijiste? ¿Salmo qué? 27. Y por acá, ¿con qué tú te quedarías? Romanos 8. Ay, me gusta esa. Tú te quedas con Romanos 8, tienes ahí mensaje predicado. ¿Y alguien más por aquí? ¿Con qué te quedaría? No te puedes quedar con toda la Biblia. ¿Con qué te quedaría? ¿Con qué te quedaría? ¿Con Romanos 4? Romanos 4. Ahí estoy perdida. Amén. Con Juan 3.
Que te quedas con la base del mensaje del Evangelio. Porque ¿qué? Dilo, dilo. Sigue con el otro, que es también muy importante. Porque Dios no envió a su Hijo ¿para qué? Sino para que fuera salvo por él. Romanos 4 dijiste tú. Las promesas dadas por medio de la fe. Amén. Y por allá, ¿quién me dice? ¿Nadie más? ¿Cómo es qué? Hebreos 16. Vamos para allá, vamos a ver. Pacto. Amén. Amén. Sigue así, Julio, metió en la palabra. Quédate ahí, wow. Este es el pacto que haré con ellos. Amén. Tremendo. Piensen eso, ¿en qué parte yo me quedaría? Amén. Bueno, también poder nosotros memorizarnos la palabra del Señor. Hay un salmo que se entiende, ¿verdad? Que es como la prolongación del Salmo 19 que estuvimos considerando los otros días. Es el Salmo 119. Extenso, 176 versículos tiene ese salmo. ¿Ok? Tremendo. Un buen ejercicio para decirle, Lolo, te queda en tu cuarto y hasta que no leas el Salmo 119, un salmo, sí, te lo tienes que leer completito. Y cuando él vea, ¿qué? ¿Siento qué? Tremendo capítulo. Y en el Salmo 119 es inspirado, ¿verdad? Inspirado por Dios, que escribe el salmista, tiene como tema central lo que es la excelencia de la palabra de Dios. Es el tema que encierra ese salmo. Hay unos detalles que quería compartir, pero queremos seguir avanzando. Y con excepción con unos pocos versículos, todos los demás versículos mencionan que la palabra de Dios, que es la palabra de Dios en diferentes formas. Por ejemplo, el Salmo 119 nos enseña que el ministerio de la palabra nos bendice, nos da vida, nos fortalece, nos liberta, imparte sabiduría, consuela y dirige. Eso lo vemos en el Salmo 119, que se dedica a hablar de la excelencia de la palabra de Dios. El ministerio de palabra dice que nos bendice, da vida, fortalece, liberta, imparte, da sabiduría, consuela y dirige. También nos enseña el Salmo 119 que debemos valorizar el ministerio de la palabra, porque nos habla acerca de lo que es amar, estudiar, memorizar, meditar, confiar, obedecer y confesar la palabra. Estos son puntos muy importantes. En mi ejercicio de lo que yo es validar la palabra y proceder en el misterio de la palabra, yo tengo que valorizar en ese misterio de la palabra de lo que es amar, repito, porque es muy importante amar, estudiar, memorizar, meditar, confiar, obedecer y confesar la palabra. Un buen ejercicio que debemos hacer, que no se debe perder, si lo has dejado de hacer, es tratar de memorizarte la palabra. Memorízate un versículo, otro día te memoriza otro. Y quizás no es que te lo memorices, que lo digas literalmente, tal como es. Como lo decía ahorita, que no hacía referencia a Josué. Segunda de Corintios 4, ¿qué? 17. 2:14. ¿Y él qué hizo? Él tiene la esencia, lo tiene memorizado. ¿Y qué hace? Lo parafrasea. Y tienes esa palabra en ti. Dime, Julio. Pensamiento, tremendo, basado en esa escritura, amén. Y el ministerio de la palabra en el Salmo 119 nos enseña lo que es pedir conforme a la palabra, el poder entender, vivir, amar, compartir, leer la palabra del Señor. Muchas cosas vemos. Ahora vamos a ver el ministerio de la palabra en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Vamos a dar esos 3 puntitos y terminamos, ¿ok? Son 3 puntitos, 1, 2, 3, se va rápido, ¿verdad? 1, 2, 3 y ya. 1, 2, 3 y ya. Vamos a ver el ministerio de la palabra en el Antiguo Testamento. Y hablando del ministerio de la palabra, no sé si usted enseguida yo hago referencia a un libro extraordinario que es el libro de Nehemías.
Y nos enseña también Nehemías lo que es es una continuidad del libro de Esdras, Nehemías. Y quisiera entonces ir a Nehemías. Busque el libro de Nehemías. Amén. Va a pasar el Pentateuco, cuando pase el Deuteronomio, va hacia dónde? Va hacia Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras y ahí cae Nehemías. Porque dentro del Antiguo Testamento, el libro de Nehemías es un ejemplo de lo que es en nosotros honrar el ministerio de la palabra y cómo el ministerio de la palabra trae avivamiento. Trae avivamiento. Avivamiento es avivar, es cobrar vida, vigor, más intensidad. Cuando hablamos de avivamiento, de avivar, es reactivar, poner en marcha, en función, accionar. Y vemos en el testimonio del libro de Nehemías, vuelvo y repito, cómo honrando el ministerio de la palabra, el espíritu de la palabra trae avivamiento. Voy a ver unas partes brevemente. Vamos al capítulo 8 de Nehemías. Voy a citar aquí lectores. ¿Quién quiere ser lector? Te bajan las mascarillas para que se oiga bien todo, ¿ok? Vamos a leer en Nehemías capítulo 8, que estamos hablando de aquí, de cómo Nehemías nos enseña en el Antiguo Testamento, es un ejemplo de cómo se honra el ministerio de la palabra y cómo el Espíritu de la palabra del Señor trae avivamiento. En el capítulo 8 vemos que el pueblo que fue convocado para que se le leyera la palabra, y veamos esos primeros versículos. Vas a leer del verso 1 al 8 de Nehemías 8. Busquen la Biblia los que están conectados. Amén. Nehemías 8, del 1 al 8. Léelo, Rosita. Y se juntó todo el pueblo como uno solo hombre en la plaza que está delante a la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Todos ellos. Asbadanás, Zacarías y Un montón. Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Josúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Amén. Cuando hablamos que leían la ley, nos referimos al Pentateuco, ¿ok? Eso es lo que tenían y eso es lo que hacían referencia. Y miren lo extraordinario, cómo el pueblo respondía. ¿Y qué hacían? Estaban, ¿qué? Atentos. Atentos. Fíjate que estuvieron leyendo por horas, pero todo el pueblo se mantuvo atento. ¿Y qué es lo que hacían? Leer la palabra, leer la ley. Vamos a ver que entonces Nehemías, como un libro de referencia al Antiguo Testamento de lo que es nosotros honrar el ministerio de la palabra, simplemente el pueblo fue convocado y literalmente lo que se hizo fue leer la ley.
Vamos entonces a ver el efecto que está ocasionando esto en el capítulo 9. Ya vemos efectos que están ocurriendo. El pueblo se humilló, el pueblo estaba adorando y tenían ahí asistentes que le estaban haciendo entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea que aquí había un equipo ministrando la palabra. Esdras la leyó, pero tenía gente ahí asistiendo a la gente para que entendieran la palabra de Dios. That's awesome. Dice en el capítulo 9 entonces, vamos a leer el capítulo 9 del 1 al 8 también. ¿Quién lee ahora? 9 del 1 al 8. Tú, Seba. Sí. Bájate para que se oiga bien la... Okay. El día 24 del mismo mes, los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. Para entonces los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos extranjeros. Puestos de pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres, y así de pie, durante 3 horas escucharon la lectura del libro de la ley del Señor su Dios. Y durante las siguientes 3 horas, el pueblo confesó sus pecados y adoró al Señor. Luego los levitas Josué, Bani, Cadmiel, Sebanías, Binuí, Serebías, Bani y Kenani subieron los escalones y en voz alta clamaron al Señor. Por su parte, los levitas Josué, Cadmiel, Bani, Josué. Josué. Pues aquí dice Josué. Cadmiel. Ok. Que esa Ok. es tu versión, es verdad. Ay, Cadmiel, Bani, Hasanías, Serebías, Ahí Odías, tienes nombre para cuando tengas tu bebé. Sebanías y ¿Qué nombre le pongo? Petajías. Acuérdate los nombres que leímos en Nehemías. sigue, y Petajías perdón. dijeron al pueblo: vamos, bendigamos al Señor nuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de Wow. toda bendición y alabanza. Tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todas sus huestes. Tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ello. Tú diste vida a todo cuanto existe. Por eso los huestes celestiales te adoran. Wow. Era 7 y 8. Ok. Tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham. Tú le ordenaste salir de Ur de los caldeos. Tú le pusiste por nombre Abraham. Tú lo consideraste digno de confianza e hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, los gergeseos, y cumpliste tu promesa porque eres justo. Porque eres justo. ¿Qué vemos aquí entonces? El efecto de la palabra, del ministerio de la palabra, que trajo arrepentimiento. Sí. Ujú. Exacto, sí, hay algo. Hubo una generación que se levantó con el desconocimiento de las escrituras de Israel. Entonces, cuando sacan el texto que se los presentan, ellos comienzan a llorar porque se encuentran con la verdad de Dios en sus caras. Y ahí entonces ellos recobran la identidad original que Dios le había dado como pueblo a los hebreos, a Israel. Y por eso es que entonces viene la reforma y viene todo este asunto hay que es una extraordinario. reforma, sí, el efecto de lo que es volver a la palabra. Volver a la palabra. Porque ahí está nuestra identidad y nuestro origen, nuestra esencia. Entonces Dios está trayendo restauración y una reforma al pueblo de Israel. La historia está ahí. Eso es bueno que repases acaso el libro de Nehemías, pero Nehemías va muy de la mano con Esdras, ¿ok? Y van a ver cómo se ve el contexto de lo que está hablando aquí el pastor Josué. Pero cómo nosotros al honrar el misterio de la palabra, de lo que es volver a la palabra, nos va a llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero ¿qué hubo después ahí? En ese arrepentimiento que hubo, adoración.
palabra te lleva al arrepentimiento y te lleva ¿qué? A la adoración. Así que el efecto de la palabra, el ministerio de la palabra causa que el pueblo proceda al arrepentimiento, pero veamos entonces en el capítulo 10, porque en el capítulo 10 vemos que entonces el pueblo procede a firmar pacto con Dios, porque el ministerio de la palabra nos lleva a ¿qué? A tener pacto con Dios. Pero no podemos leer el capítulo 10, lo voy a leer yo porque voy a leer algunos versículos en particular, sin tomar en consideración ese último versículo del capítulo 9 de Nehemías. 9:38 de Nehemías dice, 9:38 de Nehemías dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y la primera parte, la parte A del verso 1 del capítulo 10 dice, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, y sigue por ahí describiendo todos los que firmaron el pacto. Vayamos al verso 28 y 29 de Nehemías 10. Y el resto del pueblo, sépase los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos, de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Verso 29 dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios. La palabra trae avivamiento, el ministerio de la palabra. Y dice entonces en el verso 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Se comienza, ¿qué hay ahí? Restauración, reforma, porque el ministerio de la palabra te hace hacer pacto con Dios y crear conciencia de lo que tener ofrendas para el servicio y el tesoro de la casa de Dios. El ministerio de la palabra trae eso. Cuando hay una iglesia que vive el ministerio de la palabra, no hay que decirle ofrenda. No hay que decirle adora. No hay que decirle anda en pacto. Tremenda enseñanza aquí en Nehemías. No podemos entrar en él, pero lo que quiero que vean cómo el ministerio de la palabra es honrado en el Antiguo Testamento, tomando la referencia de Nehemías. El verso 39 termina diciendo, en esa última parte dice, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Comienza a describir todos los que estaban ahí y dicen, no vamos a abandonar la casa de Dios. Ese es el efecto del ministerio de la palabra. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver esto dentro de la aplicación entonces en el evangelio, en los evangelios mejor dicho. Y lo vamos a considerar con la parábola del sembrador, que establece el sembrador. ¿Por qué ese reloj dice esa hora? Eso está adelantado. ¿Por qué miré para allá? Salud. Ahí va Sebastián a arreglar ese reloj. Ok, está bien. Tiene 5. ¡Ah! Me adelantan el reloj. ¿Viste que todo sale a la luz? A que yo piense. Yo hago eso también. ¿Quién no le hizo eso a sus muchachos? Yo le adelantaba para que vea tan tarde. Bueno, eso es lo que me están haciendo en la cabina aquí. Eso es natito, lo sé. El evangelio con la parábola del sembrador, vemos el ministerio de la palabra. Y nos enseña que el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué salió a sembrar?
La semilla, que es la palabra del Señor o la palabra de Dios. Lucas 8, del 4 al 15, esta extraordinaria parábola. Lucas 8, del 4 al 15. El ministerio de la palabra. Aquí vemos lo que es el efecto de la palabra. Verso 4 en adelante. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. A reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. Y dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Y dice que otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Este es el Señor trayendo esta parábola. Y en el verso 9 dice: sus discípulos le preguntaron al Señor: ¿qué significa esta parábola? El Señor les responde y dice: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les abren parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Verso 11 dice: la parábola significa lo siguiente, que la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Cuando usted lee estos versículos, usted puede, ¿verdad? You get into it, y dice: wow, mire, es verdad. Porque vemos cómo esto pasa a veces con personas. Amén. Y no es que no quieran creer en el Señor, pero, bueno, las semillas junto al camino son las que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra las reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan, porque llega la prueba y ahí se apartan. Pero dicen: los que cayeron entre los espinos son los que oyen la palabra, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, por las riquezas y los placeres de la vida, y que resulta, no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra es la que representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha, porque permanecen firmes. No vamos a abundar en él, la parábola se explica por sí misma. Quiero traer unos versículos con relación a lo que es el ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento. Ya estoy en el tercer punto. ¿Vieron que fue rápido? 1, 2, 3. En el Nuevo Testamento voy a tomar la escritura de Hebreos 4:12. Voy a buscar lectores. Hebreos 4:12. Segunda de Timoteo 3:16, 17. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 4. Y Colosenses 3:16. El ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento. Córrase el micrófono por ahí. El primer lector, Hebreos 4:12. ¿Quién tiene el micrófono? Josué. Gracias. Amén. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esa es la palabra. El ministerio de la palabra hace eso. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Génesis, gracias. Emily. Toda la Jamie. escritura, I'm sorry, sigue. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Amén. El ministerio de la palabra, que dice 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 4. Amén. Por lo demás, hermanos, orar Amén. por todos, por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. El ministerio de la palabra. Y está pidiendo el apóstol que oren para qué? Para que la palabra corra, fluya, se siga esparciendo y sea glorificada. Eso hay que orar por la palabra. Un oro para que esa palabra fluya, corra, sea glorificada, no torne atrás vacía, haga el objetivo por el cual fue enviada. El ministerio de la palabra. Y en Colosenses 3, verso 16. Colosenses 3, verso 16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. El ministerio de la palabra. Que esa palabra que quiere que abunde en nosotros, con esa palabra que hacemos, nos enseñamos, nos ministramos, nos exhortamos unos a otros. Ese es el ministerio de la palabra. Con esa palabra cantamos. Cántico aún nace de qué? Del ministerio de la palabra. Como hacíamos hoy. ¿Qué hizo Josué? Josué nos cantó ¿qué? El Salmo 23. Trajo aquí el ministerio de la palabra a través del cántico. La palabra es para nosotros exhortarnos, animarnos los unos a los otros. El ministerio de la palabra. Conclusión del ministerio de la palabra. Y es que entendamos que el ministerio de la palabra tiene su razón de ser. Y nada se puede desviar del objetivo y el propósito del Señor. El ministerio de la palabra va con el propósito, ¿verdad?, de lo que es nosotros ser discipulados y evangelizar. Porque eso es lo que hablamos y eso es lo que nos edifica a nosotros. Pero ¿cuál es la meta del ministerio de la palabra? Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. La meta del ministerio de la palabra. ¿Podemos leer? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así, ¿cuál es la meta del ministerio de la palabra? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la meta del ministerio de la palabra. Se refiere entonces que hasta que esa palabra produciendo en nosotros ¿qué? Los cambios que surgen en nuestras vidas por el efecto de la palabra. Es un cambio que viene a través del carácter en nosotros, lo que es el carácter del Señor en nosotros. Amén. Lleva como fin, como meta, que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuánto dan gracias al Señor? ¿Cuánto aprecian la palabra del Señor? Le invito a que podamos tratar de no solamente leer la palabra, estudie la palabra. Estudie la palabra. Adquiera Biblias de estudio. O ahora mismo, hay que tener cuidado, no google muchas cosas, porque hay cosas raras por ahí. Ahí no me atrevo de decirlo, I reject, no. Tiene que tener mucho cuidado, pero las Biblias de estudio que tienen sus comentarios y sus referencias, cuando lean la Biblia, hay un momento que usted se puede sentar a leer la Biblia. Pues leyó un capítulo tal, libro tal, y lo leyó. Pero hay un momento que usted se sienta para deleitar la palabra. Usted coge ese capítulo, por ejemplo, lo lee una primera vez, lo lee completo. ¿Ven? Y luego hace una segunda lectura, deteniéndote en las Escrituras. Y entonces luego lo que es irte a las referencias que las Biblias de estudios te hacen.
¿Cuánto han visto que usted lee un versículo y te pone unos versículos pequeñitos, unas referencias? Vaya a las referencias. Y cuando viene a ver, usted comienza a navegar por las Sagradas Escrituras. Y cómo vemos del Antiguo, te lleva al Nuevo, te lleva a los profetas, te lleva a los salmos. Y cómo la palabra ve que está entrelazada y se interpreta por sí misma. Amén. Y puedes recibir edificación. Y cómo el Espíritu de Dios va a traer tu atención a escrituras en particular para producir en ti edificación y traer rema de esa palabra, una revelación para tu vida. Amén. Y hoy puedes leer ese capítulo y mañana lo lees y vas a recibir vida de ese versículo o de ese capítulo o de ese relato escritural. Pero procure también, Señor, yo quiero también memorizar tu palabra. El que tenga la virtud de memorizarse la Biblia de Génesis y Apocalipsis, sabes la memoria, wow, you're something awesome, out of this world. Pero lo que quiero decir es que te es tan relacionado y tan relacionado con la palabra del Señor que cuando tú vienes a ver tus pensamientos te traen versículos, punto. Estás orando y te sale la palabra porque estás familiarizado con la palabra. Porque cuando te sientas a leerla, no la vas a leer por leer, como si fuera letra, sino con lo que es espíritu y vida. Y esa palabra, como leía, ¿quién leía Hebreo? ¿Fuiste tú? Que esa palabra sea como una espada que penetra lo más profundo de tu ser. Y que esa palabra venga y transforme tus pensamientos. Y cuando tú vienes a ver, vas a testificar y vas a sacar la palabra. Vas a estar en un momento difícil y va a salir la palabra. Vas a orar y sale la palabra. Y vamos a procurar que la palabra del Señor esté en nosotros. El ministerio de la palabra. Nos ponemos de pie. ¿Te has visto cuando usted lee el Antiguo Testamento, los libros de los profetas? Como dice, y vino a mí palabra de Jehová y me dijo. Y vino a mí palabra de Jehová y me dijo. Y vino a mí la palabra del Señor y me dice. ¿Qué me dice la palabra del Señor? ¿Qué me instruye la palabra del Señor? ¿Qué me dice la palabra del Señor? ¿Cuántos pueden coger la Biblia? Y vaya a esa escritura que toca tu corazón. Algo que tú digas, wow, esta palabra quiero coger. Amén. Te va a buscar, esto es un ejercicio suyo personal. Los que están conectados, busque su Biblia y busque alguna referencia escritural que venga a tu mente, que venga a tu corazón. No busque, ¿verdad? Randomly y te salga Judas se ahorcó y dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No, no haga eso, no estamos hablando de ese ejercicio. Qué cruel, ¿verdad? Busque la escritura, busque una porción que usted sabe que, ¿te acuerdas que hicimos ejercicio primero? ¿Qué escritura? ¿Con cuál parte te quedará? Búscala. Busque la iglesia. ¿La tiene? ¿Viniste esa palabra a su favor? Wow. Amén. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está haciendo el ejercicio? Vaya sobre esa palabra. Abrácela.
Lámpara a tus pies, lambrera a nuestros caminos, la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Trae vida, trae salud. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por la palabra. Los que están en sus casas o conectados, busquen la palabra. Deje que esa palabra ministre tu corazón. Dele gracias, Señor, por ella. Declare esa palabra a la gloria del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Jesus, we give honor and praise to your holy name. We give you thanks, oh God. Hoy yo estaba así en casa y vi un cántico que es una viejera. No le digo a los muchachos que lo busquen porque me acordé de ahora y no quiero que me regañen después, ¿verdad? Con todo el derecho. Pero hay un cántico que dice, que es un cántico viejo, es de Abel Sábala, que dice: Cristo te amo, acércame a ti, Señor. Cristo te ama, me entrego en adoración. Dice: levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieras escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieras escuchar, son solo para ti, Señor. Con todas gracias, Señor. Así que amamos al Señor, amamos su palabra, le adoramos y le reconocemos. Amén. Usted puede levantar su mano y adorar al Señor ahí. Oh, ¡qué santito eres! Yo sé que Natito me ama. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si adoramos al Señor con ese cántico, honrando la palabra, el ministerio de la palabra? Súbelo, Natito. Te amo, acércame a ti, Señor. Los que están en su casa, adoremos. Adoremos al Señor. Me entrego en adoración. Con tu corazón, dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. ¿Qué decimos? Palabras, palabras de verdad. Palabras de verdad. Sí, Señor.
Señor, te damos gracias. Koboshe ni arabakara babasai. Elia la baboshere bere boboshere rarara babasai. Iria lo boshini arere kendere boboshananai. Ilia le carre boshiri arere. Aleluya. Adore al Señor, iglesia. Espíritu Santo. Se le alea, sei. Ahí en tu lugar dile. Mi dulce Jesús. Yes. Mi amado Señor. Amado mío eres tu Señor. Precioso Jesús. Mi dulce Jesús. Mi amado Señor. Aleluya, aleluya. Ame al Señor y déjese amar por su presencia. Oh, mi amado Señor. Mi amado Jesús. Amado mío, amado mío. Adoremos al Señor. Aleluya, aleluya. Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love your word. We love you. We love your word. We love your presence, your holy presence. Son solo para ti, Señor. Siria Rababase. Siria Rababase, Reborobose, Siria Rabacare, Lebose, Rebacaya. Siria Babase, Reborobosaya. Siria Babase, Rebobose, Rebobose. Siria Babase, Rebobosaya. Palabras, palabras que tú quieres escuchar. Holy Spirit, allow this in our personal life, in our families, in the church, oh God. Have a relationship with your Spirit, with your word, with your holiness. Submitted and dedicated to your Spirit and truth, oh God of heaven. Oh God, we love you. We love your word. Your holy presence, oh God. Your holy presence. Your holy presence. Your holy presence. The glory of the Lord fill the temple. La gloria del Señor llena el templo de nuestras vidas. El templo de tu casa. Que tu palabra corra como ríos. Fluye y corra tu palabra, Señor, desde el santuario. Inunde las calles de nuestras comunidades. Palabras de agua viva, refrescante, pan del cielo. We worship you, Lord of heaven. We love you, Jesus. 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 We honor you. We worship you, Lord. Te adora el Señor, le da gracias. Dile, Señor, te amo, amo tu palabra. Espíritu Santo, te amamos, honramos tu presencia. Aleluya, gracias, Señor.
Gracias, 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 Espíritu Santo. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, Jesús. Yes, Lord. Dispuesto estoy a recibir Sí, Señor. tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Hacemos esto en nuestra oración. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte a ti, Señor. Mis manos levantar, es señal de rendición. Quiero postrarme en tu altar para a hombre adorar. Jesús. Aleluya. Dispuesto estoy a escuchar. Cuando dicen esta palabra, queremos escuchar tu dulce voz, tu voluntad, tu palabra, haciéndola viva, Señor, en nuestras carnes, oh Jesús. Sí, Señor, por tu divina gracia, estamos dispuestos, Señor, a recibirla. Tu bendición, tu sanidad, tu provisión. Sí, nuestros corazones necesitan más y más de ti, Señor. Pero estamos dispuestos, Señor, y estamos delante de ti. Te pedimos, confíanos tu santa unción y vivir así en santidad, Señor. Lo que deseamos de todo corazón es adorarte en espíritu y en verdad. Sí, Señor, en una señal de rendición. Postrado delante de ti, Señor. Adorar tu nombre. Aleluya. Hacemos nuestra oración. Llame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte a ti, mi Dios. Vimos mis manos levantar en señal de rendición. Quiero mostrarme ante tu altar para tu nombre adorar. Bien, Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte a ti, Señor. Vimos mis manos levantar en señal de rendición. Quiero mostrarme ante tu altar para tu nombre adorar. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar. Jesús. Da gracias al Señor. Qué linda es la presencia de Dios. Dile, Señor, estamos dispuestos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Busque a alguien que no vino con usted y lo va a abrazar en el amor del Señor. Dile, el abrazo del Señor te da su amor. Busque a alguien que pueda abrazar y decir, el amor, este es el abrazo del Señor que te cubre. Amén. Abrace a alguien en el amor del Señor. Dice, sus palabras son espíritu y son vida.
Qué lindo es Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo amo a mi hermano porque amo al Señor. Amo al Señor, pues amo su palabra. Nos amamos porque el Señor nos amó primero. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Con manos levantadas nos vamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. El Espíritu de su palabra está haciendo una obra perfecta. Está perfeccionando una obra a la gloria de tu nombre, Jesús. Te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias por este privilegio presencial, conectados, poder hacer esta reunión para la gloria de tu nombre. Gracias por la administración de tu Espíritu. Gracias por todo lo que fluyó y se ministró, Señor. Gracias, Padre, por las personas que contribuyeron, hicieron esta reunión posible. Todo es a la gloria de tu nombre. Abrazamos tu palabra, amamos y honramos el ministerio de la palabra. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Y todo es a la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Puede ministrar su ofrenda y después Dios dice: amén. Te ofrece, Señor, que todo lo pase, gozando de la bendición, y que sean tus manos, por el Señor, por la eternidad. Una vez más, feliz cumpleaños. Se ve bueno. Gozando de la bendición, y que sean tus años santificados por el Señor, por la eternidad. Gracias, gracias, que hermano, se ve bueno. Lo más que puedo hacer un cantito de cherry para cada uno. Si no, me lo llevo para casa y después le digo cómo estaba de verdad. Love you guys. Gracias de veras. Ayer cumpleaños, fue un día muy especial y le damos gracias a la iglesia por amarme. Gracias, pastora. Eso es de los ancianos. Los ancianos de la casa. ¿Ah? Sí, I love you. Gracias, gracias. Y el pueblo dice: gracias.